Así que por eso era la oración, para que Dios estuviera ministrando, Dios estuviera tomando control y que sea Él el que esté hablando a través de mi boca. Y qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Yo sentí algo muy fuerte, algo muy poderoso recién. Y es algo hermoso sentir la presencia de Dios. Y que podamos disfrutar, mi hermano, podamos disfrutar, porque, como decía, estamos ante un Dios de lo imposible. No sé si usted se habrá sentido en alguna oportunidad como que ya no da más, como que ya no tiene fuerzas, ya no sabe cómo seguir, como que tiene ganas de quedarse durmiendo, que ya no quiere salir a la calle. Hay momentos en nuestra vida en que lo sentimos así. Y no estoy diciendo a gente que no conoce de Dios, sino estamos hablando de gente que conoce de Dios, que tiene a Jesús dentro de su corazón, que Él mora en nuestras vidas. Aún así, hay momentos que nos sentimos de esa manera, donde no tenemos ganas de hacer nada, porque vemos que las puertas se nos cierran, vemos que vamos para un lado y todo nos sale mal, lo intentamos de otra forma y nos sale peor. Entonces decimos por ahí: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que pasa con mi vida? Entonces, el otro día decía que los seres humanos somos como un electrocardiograma, ¿vio? Cuando por ahí en algún momento estamos pum para arriba, ya bien fogosos, el fuego del Espíritu nos impulsa a hablar de Dios, nos impulsa a seguir avanzando, a seguir adelante, nos queremos comer el mundo. Pero al otro día quizás estamos por allá abajo y no tenemos ganas de hacer nada. No tenemos ganas de salir a la calle, porque el ánimo está por allá abajo, por el suelo. Y el enemigo se encarga de que no nos levantemos, de que ese día no salgamos. Pero en esta noche, mi hermano, en esta noche, si alguno ha venido de esa forma, yo declaro que va a salir totalmente distinto. Que en esta noche, mi hermano, usted va a salir lleno de gozo, lleno de fuerzas renovadas, porque donde el ser humano no puede, donde el ser humano no llega, ahí Dios empieza a obrar. Ahí Dios es donde toca su mano poderosa y empezamos a ver lo sobrenatural. Ahí Dios nos va a sorprender, porque es un Dios de lo imposible. Amén. Usted lo debe creer. Yo creo que de este lugar nadie, pero nadie, ni yo, vamos a salir igual como entramos, porque el Señor va a estar hablándonos en esta noche y va a levantar los ánimos y vamos a salir quizás como el electrocardiograma, pero allá arriba, creyendo que Dios va a abrir las puertas que quizás se nos han cerrado en estos últimos tiempos. Él lo va a abrir, pero quizás de una forma que ni nos imaginamos. Como siempre decimos, Él obra en lo sobrenatural, donde nosotros queremos razonar con nuestro razonamiento humano, va a ser imposible, pero Dios obra mucho más allá. Yo declaro eso, mi hermano, créalo. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Yo le puse por título a este mensaje: una respuesta sobrenatural. Amén. Y eso es lo que estamos creyendo en esta noche. Amén. Que Dios nos va a dar una respuesta sobrenatural a nuestros problemas, a nuestra dificultad, a ese problema que, como decía recién, quizás no le vemos la solución, no sabemos para dónde ir, no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, cómo responder. Pero el Señor nos tiene preparada una respuesta sobrenatural. Quizá no nos imaginamos, pero el Señor te va a sorprender. Fíjese en el versículo número 3 de este capítulo 7. Ajá, letrita chiquita, poca luz. Bueno, vamos a intentar leer. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí
hasta que muramos. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. No había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Amén. Gloria a Dios. Esta historia se da en la ciudad de Samaria. Samaria es una de las ciudades más importantes de Israel, y resulta que estaba sitiada por los sirios. Y el sitio era una estrategia militar que se usaba en aquel tiempo, y consistía en rodear la ciudad con el ejército, con soldados, porque las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas, tenían grandes murallas, paredes alrededor que encerraban a la ciudad, y tenían varias puertas en esas murallas. Eran murallas muy altas y anchas, donde era muy difícil o casi imposible pasar para el otro lado, treparse y pasar para el otro lado. Incluso había centinelas cuidando la ciudad. Entonces el sitio era una estrategia militar. Los sirios habían sitiado la ciudad, la habían rodeado para que nadie entre y nadie salga de la ciudad. El objetivo era que la gente que estaba dentro de la ciudad muriera de hambre, porque no podía entrar los mercaderes que vendían la comida. Entonces ese era el objetivo, que murieran de hambre o se rindieran y abrieran sus puertas para que el enemigo entrara. Y dice que afuera, a las puertas, cerca de la puerta, había 4 leprosos. En aquel tiempo esta enfermedad era incurable. Aquellos que se contagiaban de esta enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Y por ley, a esta gente que se contagiaba de esta enfermedad eran echados fuera de la ciudad, porque los consideraban inmundos. Y en esta historia dice que había 4 personas con lepra que estaban fuera de la ciudad. Habían sido expulsados de la ciudad por estar enfermos de lepra. Y ellos se mantenían por la compasión de alguien, de algún familiar que desde la ciudad le traía alimento, y ellos se alimentaban de eso porque no tenían otra forma. Pero en este caso la ciudad estaba muriéndose de hambre. Si usted después en su casa puede leer este capítulo anterior, dice que la gente, no dice específicamente cuánto tiempo había durado este sitio, pero aparentemente fue mucho tiempo, porque se habían ya quedado sin alimento. Y dice que estaban vendiendo para comer estiércol de paloma. Comían estiércol de paloma, lo vendían. Y hay un caso donde 2 madres ya no aguantaban más el hambre y tenían 2 niños muy pequeños, y se pusieron de acuerdo para primero un día comerse a un niño y al otro día comerse al otro. Así que fíjese hasta dónde había llegado
el hambre en esa ciudad, en la ciudad de Samaria. Es algo horroroso. Imagínense, usted póngase en el lugar, el hambre que ha sentido esta gente, que habían decidido comerse hasta su propio hijo. Algo terrible. Pero como decíamos al principio, ¿no? Mi hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y por ahí Él permite que pasen algunas situaciones en nuestra vida, quizás situaciones límites, como contaba recién, que llegamos a decir: yo no doy más, no puedo más, no tengo más fuerza, no sé qué hacer. Quizás lo he intentado todo y nada ha funcionado. Cuando llegamos a esa situación límite, es cuando Dios empieza a obrar. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo que suceda le demos la gloria a Él, y no que creamos que lo hacemos con nuestra propia fuerza o con nuestra propia sabiduría. Entonces por ahí Él permite que pasemos o lleguemos a cierto límite para que nosotros podamos reconocer que lo necesitamos, que necesitamos de Dios para salir de alguna situación, de alguna prueba, límite, como en este caso estos samaritanos. Era tanto el hambre que estaban pasando que ya se comían hasta sus propios hijos. Pero fíjese cómo Dios permite las cosas y cómo utiliza a personas quizás para traernos la solución a nuestra dificultad. Dice que estos leprosos, 3 leprosos, se encontraban atrapados entre la ciudad, que no los dejaba entrar por su condición de enfermedad, y más atrás estaban los enemigos, los sirios, que estaban sitiando la ciudad, que querían invadir la ciudad. Entonces, estas personas se pusieron a analizar la situación y dijeron: estamos en una situación límite. Nuestra ciudad nos ha echado afuera porque estamos enfermos de lepra, estamos sentenciados a morir, pero quizás antes de morir de nuestra enfermedad nos vamos a morir de hambre. Y tenemos 3 opciones, dijeron ellos, o 3 puertas. Tenemos que elegir alguna. La primera es quedarnos donde estamos, afuera de la ciudad. Pero si nos quedamos, tenemos 2 opciones: o nos morimos de hambre o nos morimos de la enfermedad, de la lepra. La segunda puerta que ellos tenían era ir hacia la ciudad, y también tenían 2 opciones: o nos matan cuando queremos entrar, o si logramos entrar, también nos morimos de hambre dentro de la ciudad, porque ellos tampoco tenían comida. La tercera puerta que ellos tenían era ir al campamento de los enemigos, de los sirios. Y también tenemos 2 opciones, dijeron ellos, en esta puerta del campamento enemigo: o nos matan ni bien nos vean, ni bien nos acerquemos al campamento, o quizás se apiaden de nosotros y nos den alimentos. Entonces ellos vieron en esta última puerta un rayo de luz, una esperanza. Las otras 2 puertas eran quizás puertas de muerte, pero en esta última puerta vieron una esperanza chiquita. Entonces decidieron ir hacia esa puerta, hacia el campamento enemigo, pensando que quizás se apiaden de sus vidas, viéndolos que no eran una amenaza por su condición, y quizás le lleven alimentos. Eso pensaban ellos. Pero fíjense qué es lo que pasó y cómo obra Dios. Y fíjense que Dios utiliza hasta nuestros propios enemigos para traernos la solución. Dios transforma lo malo en bueno para nuestro beneficio. Lo que nosotros estamos viendo, que quizás es todo negro, todo tormenta, todo feo, Dios lo transforma en una oportunidad. Dios lo transforma en una solución. Fíjense que la ciudad estaba acorralada, estaba sitiada, no podía entrar ni salir nadie, porque el campamento enemigo
los tenía rodeados, sitiados. Pero Dios transformó ese problema en una solución. Dice que cuando llegaron estos leprosos al campamento enemigo, dice que no vieron a nadie, no escuchaban ruidos de hombres, fueron al anochecer, dice, quizás creyendo, bueno, si nadie nos ve, podemos pasar escondidos y sacar algo de alimento. Pero cuando llegaron no vieron a nadie, no había nadie. Y yo me imaginaba, a mí siempre me gusta imaginarme las historias bíblicas y traerlo a la actualidad. Imagínese usted también llegar al Hiper Libertad, que está acá cerca, entrar y no ver a nadie. Todas las puertas abiertas, no hay ninguna persona comprando, dando vueltas, no hay seguridad, no hay vendedores, nadie. Las cajas registradoras abiertas, los negocios todos abiertos, y usted entra al Hiper. Imagínese ahí, esa situación. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría, hermana? No le escucho. Nada. Bueno, yo le digo lo que yo haría, porque yo pienso así: si usted entra a un lugar y no hay nadie y está todo abierto, yo digo, esto no es robar, porque está todo abierto, está como que Dios lo puso para mí. Entonces yo voy a las tiendas, ropa, veo que hay autos también, están las llaves puestas, cargo todo en la camioneta, todo la completo, los autos, camionetas, lo que sea, me llevo, vuelvo, mercadería, la caja registradora y plata. Porque eso fue lo que hicieron estos leprosos. Dice que llegaron al campamento enemigo y como no vieron a nadie, entraron a la primera tienda o carpa que encontraron y dice que estaba todo, las mesas servidas, había muchísimo alimento, y con el hambre que tenían estas personas, lo primero que hicieron era sentarse a comer. ¿Qué pasó? Se sentaron a comer. Dice que también en esa tienda había plata, había oro, había vestidos, muchas riquezas. Entonces se sirvieron ellos, sacaron todo lo que pudieron, pero dice que salieron corriendo y lo escondieron. Volvieron, entraron a otra carpa, hicieron lo mismo. Ahora, en un momento dado, quizás ya se habían llenado y se pusieron a reflexionar. Estamos haciendo mal, dijeron. Pero como yo le decía recién, no era que estaban haciendo mal porque estaban sacando algo que no era suyo, porque en realidad no había nadie. Estaban haciendo mal porque ellos ya habían comido, se estaban surtiendo del oro, de la plata, de los vestidos, y tenían familiares, tenían hermanos, parientes, quizás amigos, en la ciudad muriéndose de hambre. Eso era lo que ellos vieron que estaban haciendo mal. Y aquí en esta parte donde ellos dijeron estamos haciendo mal, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nos alimentamos espiritualmente. Dios nos alimenta con su palabra, podemos adorarlo, podemos alabarlo. Pero si nos ponemos a reflexionar un poquito, ¿podemos decir lo mismo que estos leprosos? ¿Estamos haciendo mal? No porque vengamos a la casa de Dios a alabar su nombre, a escuchar su palabra, eso está bárbaro, eso es lo que Dios nos pide, que nos congreguemos para alimentar nuestro espíritu. Pero ¿qué hay de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos que no conocen de Dios? ¿Estamos haciendo mal al no contarles, al no llevarles las buenas nuevas, como dice acá? Las buenas noticias. Porque usted sabe que el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, uno ve como vieron estos leprosos, una luz, un rayo de luz, una solución a los problemas. Entonces, una buena noticia. Y si nosotros nos alimentamos solos, venimos cada vez que hay reunión en este lugar o a otra congregación,
nos estamos alimentando nosotros, como que estamos siendo egoístas, porque sabemos que hay personas que tienen necesidad también, así que como quizás teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Y quizás por vergüenza, por miedo, por no sé qué, no anunciamos las buenas noticias a aquellas personas que están necesitando. Y eso es lo que sintieron estos leprosos. No estamos haciendo bien, dijeron. Luego dijeron en el versículo 9, el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Eso es lo que hacemos cuando no compartimos el evangelio, cuando no predicamos, cuando no hablamos de Jesús a otras personas. Callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Lo que estos leprosos hicieron, si usted después sigue leyendo, ellos dejaron todo el campamento y se fueron hasta la ciudad, y yo me imagino que empezaron a gritar porque a ellos no lo dejaban entrar, no dejaban entrar a nadie por miedo a los enemigos. Yo me imagino que empezaron a gritar y seguramente que ha habido centinelas allí y los escucharon, y ellos le habrán tratado de explicar que no había nadie en el campamento. Bueno, usted después va a seguir leyendo, pero que al principio no les creían que era una estrategia del enemigo para que ellos abrieran la ciudad y allí lo atacaron. Pero me puse a pensar un poquito cómo habrá hecho Dios para que estos enemigos, estos sirios, salieran huyendo, dejaran todo ahí. Quizás eran al anochecer, quizás habrán estado cenando, no sé, pero algo pasó que salieron huyendo y dejaron todo así como estaba. Dice que no se llevaron ni caballos ni burros, dejaron todo como estaba, el oro, la comida. ¿Y quién no se asustó alguna vez? ¿Quién, por ejemplo, se levantó de noche, fue al baño y escuchó un ruido y alguna vez algo nos asustó? Pero vio que el susto es un ratito, o sea, te sorprendes, te asustas, se te acelera el corazón a mí, pero se pasa enseguida. Pero a esta gente que salió huyendo, que dejó todo, fue algo como, yo me imagino, ¿no?, lo que habrá hecho Dios para asustar a esta gente. Dice que ellos pensaban y se decían unos a otros, quizás los israelitas habrán contratado gente de Egipto, gente de otro lado, para que vinieran a defenderlos, y escucharon como ruidos de carros, de jinetes, como algo estruendoso, como algún terremoto. Y bueno, Dios obra en lo sobrenatural. No ha sido un susto así nomás como lo que sabemos tener nosotros. Fue algo sobrenatural, algo en lo espiritual, algo en la atmósfera, algo en los cielos, y es más, quizás ese ruido los perseguía, porque ellos no es que se asustaron, corrieron unos metros y no escucharon más nada y volvieron. Desaparecieron del campamento, dejaron todo. Así que imagínense, tremendo ruido, tremendo susto que los ha seguido persiguiendo. El Señor hace como Él quiere, a tal punto de que llegaron los leprosos y no encontraron a nadie. Pero yo me seguí imaginando que si uno se asusta y quiere huir de ese lugar, va y busca un caballo, sube y va más rápido, corre más rápido. Pero ni eso, dejaron todo ahí, salieron corriendo con lo que tenían puesto. Así que imagínense cómo Dios obra, cómo Dios hace huir al enemigo para protegernos. Él se contaba recién un poco su testimonio, y Él envía a sus ángeles seguramente a proteger a los suyos. Los ángeles acampan alrededor nuestro para protegernos y para guardarnos. Pero bueno, como les decía, esta gente estaba atrapada, estaba sin esperanza, estaba en una situación límite, ya no tenían qué comer, pero Dios le dio una respuesta sobrenatural, algo que ellos ni se imaginaban, cómo Dios los iba a poder librar de ese lugar.
No sé si usted se acuerda, hay una parte donde Eliseo se vio atrapado con su siervo, que sus enemigos lo rodearon, y el siervo vio a un ejército innumerable que los tenían rodeados. Pero Eliseo le dijo: quédate tranquilo, porque son más los que están de nuestro favor que el enemigo. Eliseo estaba viendo con sus ojos espirituales. Algo sobrenatural los iba a defender. Eliseo lo sabía bien. Entonces Eliseo oró para que su siervo pudiera ver lo que él estaba viendo. Porque el siervo, me imagino que habrá estado asustado, ya vamos a morir, no tenemos escapatoria, el enemigo nos ha rodeado, estamos muertos, estamos fritos, como sabemos decir. Pero Eliseo podía ver más allá, podía ver cómo Dios lo estaba protegiendo con sus ángeles, sus santos ángeles. Entonces, cuando nosotros, mi hermano, estemos en estas situaciones, repito, situaciones que Dios permite, Dios tiene el control de estas situaciones, para que nosotros podamos reconocer que sin Él no vamos a ningún lado, sin Él no somos nada. Pero si creemos que Él tiene el control, confiamos en Él, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la respuesta, una respuesta sobrenatural, como acá en este caso se la dieron a los leprosos en primera medida y después a la ciudad, porque después dice que el rey envió a una cierta cantidad de personas a averiguar si era cierto lo que estaban diciendo estos leprosos, y confirmaron que el campamento estaba vacío. Entonces allí salieron todos dentro de la ciudad. Primero dice que persiguieron a los enemigos que estaban ya lejos, de tanto miedo que tenían, se habían alejado, pero los alcanzaron y los mataron a todos. Luego volvieron y se surtieron de todo lo que había en el campamento, de todo lo que habían dejado. Fíjese cómo Dios no solamente te da la solución, sino que te bendice. Como dije anteriormente, lo que nosotros vemos mal, oscuro, tormentoso, que no vemos la salida, Dios lo transforma en una bendición para nuestras vidas. Dios te va a sorprender. Quizás no vea la salida, quizás no vea cómo, con qué ni cuándo, pero Dios te va a sorprender. De una forma sobrenatural, Dios te va a sorprender. Aquello que crees que está todo en tu contra, que te tiene acorralado, que las puertas se cierran, Dios va a abrir puertas donde no hay. Puertas donde no hay. No es que va a abrir puertas que están cerradas, va a abrir puertas donde no hay, pero lo debemos creer. En otra ocasión, el enemigo había rodeado también al pueblo de Israel, y el pueblo tuvo mucho miedo, dice. Pero oraron, le pidieron a Dios una solución. Y dice que ellos avanzaron y Dios obró. Dios dice que fue el que luchó por ellos, y Él fue el que mató a sus enemigos. Cuando llegó el ejército israelita al límite donde estaban sus enemigos, dice que encontraron todos sus enemigos muertos. No tuvieron que desenvainar ni una espada. Dios obra en lo sobrenatural, pero le tenemos que creer. Amén. Por eso yo dije al principio que todos los que hemos venido a este lugar, ninguno vamos a salir de este lugar como llegamos. Vamos a salir como el electrocardiograma, pero allá arriba, confiando en que el Señor va a abrir esas puertas que quizás estuvieron cerradas por mucho tiempo. Vamos a ver la solución, la respuesta sobrenatural. Amén. Póngase de pie.